Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Muchas gracias por su lealtad, por seguir con nosotros en este programa de La Pica en Flandes. Y como ya les adelantaba al principio de la emisión, sin duda ahora vamos a abordar un tema que manda, porque manda la actualidad y la actualidad nos señala lo que fue el Día de las Fuerzas Armadas y lo que ha sido también la sanción a una unidad, en concreto no sé si ha sido una compañía, una sección de compañía, simplemente porque haberse arrodillado, haber escuchado una oración y haber recibido una bendición por parte de un capellán castrense. Así que, como es un tema, desde luego, importantísimo y no quiero robar más el tiempo, pues para escuchar la opinión y las indicaciones de ustedes. Así que cedo la palabra al teniente general don Emilio Pérez Alemán para que comente estas noticias. Por favor, mi teniente general. Bueno, empezaremos por el Día de las Fuerzas Armadas, que se ha celebrado este año, el pasado sábado 28 de mayo, en la ciudad de Huesca. Ciudad de Huesca, que hace relativamente muy poco, no sé si un año o año y pico, acoge a la División Castillejos, que a su vez agrupa a la mayoría de las brigadas de nuestro Ejército de Tierra, y allí pues se han celebrado los actos correspondientes al Día de las Fuerzas Armadas. De esta celebración anual, la que ha correspondido a este 2022, pues una vez más vamos a llamarle nuestro porque somos españoles, pero vamos, el presidente de España, del gobierno de España, pues ha faltado a este acto. Ha tenido a bien o ha considerado que era más importante irse a Andalucía a repartir 50 millones a ver si le vota a alguien. Pero no cabe duda que ahora hablaremos un poco de el fundamento, la creación y cómo se origina el Día de las Fuerzas Armadas, pero presidido por Su Majestad el Rey. Las Fuerzas Armadas, una institución fundamental para la nación, y que la institución gubernamental, es decir, el gobierno de esta nación, su presidente, se permita el lujo de irse de programa de campaña, pre-campaña electoral, y no asista a los actos, pues me parece, la verdad, una falta institucional de importancia. Como he escrito y he dicho en las redes, en un solo cambio de rumbo, de Aragón a Andalucía, el presidente hizo un desaire a Su Majestad el Rey, hizo o menospreció a sus Fuerzas Armadas, pero por otro lado huyó del seguro abucheo que hubiera recibido de presentarse en Huesca, como ha hecho o le ha pasado en otros momentos similares. En cuanto se presenta en público, posiblemente ese haya sido el mayor motivo que ha elegido o por el cual no ha asistido a esta celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Día de las Fuerzas Armadas que tiene una historia relativamente corta. En fin, lo que llevamos de la transición aquí. En realidad, el Día de las Fuerzas Armadas se aprobó por un Real Decreto de 1978, aunque ya en el año 77, en pleno inicio de la transición, había que sustituir aquel desfile en el que yo participé desde caballero cadete hasta mi ascenso a capitán de teniente en distintas unidades, que era el denominado desfile de la Victoria, que conmemoraba el final de la Guerra Civil de España y que se celebraba en Madrid todos los años en las proximidades del 1 de abril. Cuando llegó la transición, pues aquel desfile, por supuesto, quedó suspendido o anulado
y el ejército, las Fuerzas Armadas, tenían otro carácter bastante distinto al actual. Y claro, así borrar una actividad como esa, un acto que llevaba años enlazando las Fuerzas Armadas con la sociedad española, pues resultaba excesivo. Con lo cual se suspendió o se anuló aquel desfile que se venía haciendo años atrás y se estableció el Día de las Fuerzas Armadas. El año 77, antes de decretarse y constituirse este día, pues ya hubo un desfile en Madrid presidido por el rey que tomó el nombre de desfile de las Fuerzas Armadas, para evitar la connotación anterior. En el año 78, como digo, ya hay un Real Decreto en el cual se instituye ese día. Curiosamente, yo no sé si fue por errata o no, aproximaron la celebración al día 30 de mayo, que era, según salió en el Boletín Oficial del Estado, era el día de don Fernando III el Santo. Entonces, el sábado más próximo a ese día se celebraba un desfile por capitanías. Entonces todavía existían las capitanías regionales y entonces cada capitanía cada año iba rotando y el desfile se iba realizando en cada una de esas capitanías, organizado por el capitán general de la región correspondiente. Junto a ese desfile o día principal había una serie de actos paralelos o previos y posteriores, más o menos alcanzaban 2 o 3 días alrededor del 30 de mayo, en el cual se hacían demostraciones, había un contacto directo entre unidades de cada región con distintos estamentos civiles, colegios, organizaciones, vecinos, en fin, se les enseñaba el material, se hacían ejercicios para que viera el pueblo en general la actividad y lo que hacían las Fuerzas Armadas. En fin, era un momento de mucha relación entre la sociedad en general y las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas en particular. Aquello pues tuvo una duración no muy larga. En el año 97 aparece ya, se decreta el Día Nacional el 12 de octubre y gran parte de esas actividades del Día de las Fuerzas Armadas se trasladan a la fiesta nacional del 12 de octubre. Y aquella rotación por capitanías y demás, pues se fue también disminuyendo y haciéndose de otra manera, y la organización de esas actividades pues pasó a dirigirlas directamente el Ministerio en lugar de la capitanía que le correspondía por turno. Así fuimos avanzando a lo largo de estos años y hay algunas efemérides de este día que fue, por ejemplo, por ir de atrás adelante. En el año 2020 pues no hubo este Día de las Fuerzas Armadas motivado por la pandemia del coronavirus. Y ha sido el único año en todo este tiempo que no ha habido desfile por razones de la pandemia. Después se ha ido repartiendo entre las capitales de capitanías, entre las capitanías, donde las sedes de las capitanías, y las 3 en las que más a veces se ha realizado este desfile, pues ha sido en Madrid, por supuesto, Barcelona, Sevilla y La Coruña. Sin embargo, no ha habido nunca desfiles en Baleares, el País Vasco ni Navarra. Esas zonas, esas regiones o comunidades, pues no han tenido
un desfile a nivel nacional. Aunque, vuelvo a repetir, en esos días dedicados a las Fuerzas Armadas, anteriormente a lo que sucede ahora, pues se iban realizando en todos los sitios algunas puertas abiertas para que hubiera ese contacto entre las Fuerzas Armadas y el conjunto de la sociedad. Otra efeméride curiosa es que en el año 2002, que estábamos desplegados en Kosovo, en Isto concretamente, se celebró ese Día de las Fuerzas Armadas allí, cuando todavía aquello era la Yugoslavia anterior, ¿eh? O sea, Kosovo todavía no se había independizado de la Yugoslavia de Tito y sus sucesores, y como estábamos allí desplegados, pues el Día de las Fuerzas Armadas se celebró en aquella localidad de los Balcanes. Otra cosa que también puede ser curiosidad para algunos, porque el tiempo va pasando, es que en 1985 el Día de las Fuerzas Armadas se celebraba en La Coruña. Y allí, pues no sé, yo la verdad es que no tengo una noticia fidedigna y poco se ha hablado de ello, pero fue muy comentado en su momento, aunque poco extendido como publicidad, que había previsto un atentado regio en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en La Coruña. Parece ser que el CSIC, entonces era el CNI, el CSIC, detectó aquella maniobra de algunos extremistas, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, junto con otros civiles y tal. Estamos hablando del año 85, y que descubrieron que estaban preparando ese atentado en la tribuna del desfile, y los mismos que lo habían preparado, según cuentan, desistieron del asunto y no hubo más. Se celebró normalmente el día ese. Yo luego, posteriormente, en el año 95, estuve destinado allí en Galicia, y la verdad es que no logré coger mucha información de ese acto. Ahí queda. No puedo asegurar ni que existió ni que dejó de existir. Lo que sí es cierto es que se tuvo en cuenta por parte del gobierno del momento, que era el gobierno de don Felipe González. Y nada más. El tema, pues, en este año de Huesca, pues, limitado un poco por las dimensiones de la ciudad y por la falta de la mayor número de unidades como pueda acoger una capital más grande, pues se ha realizado con todo éxito y con gran afluencia y demostración de afecto a las Fuerzas Armadas por parte de los orcenses. Y esto es lo que yo tengo que decir del Día de las Fuerzas Armadas. Le dejo camino y campo para que, si algún contertulio pueda añadir algo más, que lo haga. No sé si el coronel Collins quiere añadir algo al respecto. No hay nada que añadir a lo que ha dicho el general. Está muy bien tratado, vamos, ¿no? Magnífico. ¿Y don Fernando Platón? Bueno, más que sobre el Día de las Fuerzas Armadas, que ya la exposición del teniente se ha quedado muy completa, es el tema curioso que sucedió, que al mover los actos por capitanías, resultó que faltaba, digamos, un acto o un desfile militar en la capital de España que fuera un acto oficial con presencia del gobierno, cuerpo diplomático, un poco en equiparación de lo que es el desfile del francés del 14 de julio o esos principales desfiles que hay en otras naciones. Y entonces, creo que fue en 1987,
cuando se decidió celebrar con carácter fijo un desfile el día de la fiesta nacional, 12 de octubre, en que ya, digamos, había toda esa representación oficial. O sea, donde antiguamente solo había un desfile, pasó a haber dos, digamos, el de la fiesta nacional y el de las Fuerzas Armadas, que se podía mover fuera de Madrid. Bueno, efectivamente, como dice don Fernando, así fue. Y dos apuntes nada más. El primero, que es una muestra más de cómo estamos de desunión en España, porque a esa fiesta del 12 de octubre, por Real Decreto así nombrada y que se celebra como acto central ese desfile militar, pues suelen faltar de forma ostensiva los representantes de las autonomías de Cataluña, del País Vasco, de Navarra, depende de quién tenga en ese momento el gobierno, y algunos partidos políticos incluso en el gobierno. O sea que esa entrega, ese espíritu nacional que quiere concentrarse cada 12 de octubre, pues siempre hay alguien que asoma la patita por ahí. Y ahí queda. Y ya el Día de las Fuerzas Armadas se orientó más como una relación, unos días de un contacto más estrecho entre la población, la ciudadanía en general y sus Fuerzas Armadas. Más que una cosa muy vistosa, más que, aunque tenga el desfile, pero también era a puertas abiertas en las bases, en los acuartelamientos, de forma que pudiera todo el mundo entrar, ver el material y actividades que realizaba nuestra tropa y nuestras unidades, y ese era el eso. Pero vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, aparece el Día de las Fuerzas Armadas inicialmente porque desaparecía el día del desfile del 1 de abril. Ese fue el principal motivo, que era cambiar el sentido de ese desfile. Y luego, con el tiempo, ha ido constriñéndose, ha ido desfigurándose, ha habido una falta de ganas de que haya ese contacto auténtico. Se hacían auténticas exhibiciones, según de lanzamientos paracaidistas, de ejercicios de montaña, en fin, de muchas, y luego todo el material que muchos desconocían. Yo recuerdo a los niños subiéndose en los carros, que ha comentado don Fernando, en las unidades acorazadas. En fin, había un auténtico enlace entre unos y otros. Pero poquito a poco dejar a las Fuerzas Armadas a un lado y que no haya excesivo contacto, no vaya a ser que la gente se contagie de lo bueno. Y entonces, así hemos visto también en Barcelona, como la ínclita alcaldesa Colau también echó de unos stands que tenían de la juventud, en una exposición de la juventud. El ejército ponía unos stands donde se informaba a los jóvenes que querían seguir la carrera de las armas, pues los apartó de mala manera, etcétera, etcétera. O sea que eso hemos visto que hay una intencionalidad por parte de un ala política que no le gusta que haya excesiva relación con el ejército, que el ejército parece un poco todavía, no se fían de él, a lo mejor con razón. Pues ahí queda dicho eso, y como no podía ser de otra manera, también tenemos ese segundo tema que desde luego ha marcado poderosamente esta semana, ha sido trending topic, es el tema de la sanción a un capitán, bueno, el cese por haberse prestado a ser bendecida su compañía por un capellán castrense ante una basílica que está abierta al público dentro de la libertad de práctica religiosa que existe en nuestro país. No sé si
quieren comentar al respecto de lo que ha sucedido. Pues, sí, si no quiere intervenir antes el general. No, yo después. Pues una compañía de infantería del batallón Guadras del Regimiento Asturias, acuartelada en el Goloso, pues en el transcurso de una marcha por la Sierra de Guadarrama ha hecho un alto en la explanada de la Basílica del Valle de los Caídos y ha sido bendecido por un sacerdote, por un capellán. ¿Cómo se ha sabido esto? Por la denuncia anónima que se ha hecho por un canal Telegram llamado Ciudadanos de Uniforme. Bueno, un canal Telegram es un tipo de comunicación de mensajería con la que se pueden difundir mensajes públicos a grandes audiencias o mensajes privados a audiencias limitadas. Bueno, es una herramienta muy versátil. Pueden ser canales públicos o privados. Bueno, pues son una especie de grupo de usuarios o de perfil de una red social. Una característica de Telegram es que cuando se publica un mensaje en el canal, pues aparece firmado con el nombre del canal y no con el del autor. Ciudadanos de Uniforme ellos se definen así. Ciudadanos de Uniforme es un colectivo de miembros de las Fuerzas Armadas de España que ha destacado por su defensa de la igualdad y de la democracia dentro y fuera del propio ejército. Funcionan de manera anónima, lo que les ha permitido denunciar multitud de injusticias y actitudes en el actual clima de polarización social y política. Bueno, esto es lo que dicen ellos. Lo que son es un grupo clandestino de militares que vigilan a sus compañeros y denuncian aquello que les parece mal. Bueno, siempre son actitudes consideradas de derecha o de creencias religiosas, normalmente católicas. Para sus denuncias emplean la plataforma Telegram. Bueno, pues es un proceder muy propio de los comunistas en que, aparte de la jerarquía normal de una institución del Estado, pues hay otra paralela y secreta del partido, unos comisarios políticos clandestinos que vigilan a sus compañeros, a sus superiores, a sus subordinados y los delatan si observan alguna desviación de las directrices del partido. Naturalmente, en una democracia normal, pues esto es ilegal. Es que la nuestra es una democracia sui generis y por eso ocurren estas cosas. Muy peligroso además estas cosas porque a través de esos canales subterráneos pues hay personas rastreras que los utilizan para sus venganzas personales. Entonces, bueno, pues sí, aquí han funcionado estas jerarquías paralelas y a mí me parece de muy mal estilo y que se debería perseguir y se debería desechar esta especie de chivatos políticos que existen en nuestro ejército. Como dicen ellos mismos, los del colectivo este. Sí. Esto es lo que tenía que comentar. Pues efectivamente, yo creo que ahora en la Diana, con él, hay una especie de CNI, sección CNI bilduetarra de la extrema izquierda. Hay varios políticos como Jon Iñarritu, que es un bilduetarra, un etarra, que está ahí sentado. Hay periodistas antifas como Miquel Ramos, gente muy violenta, que son los que luego se dedican a dar bombo a esta cuestión en las redes sociales, a calentar el ambiente y a generar una ola y un clamor totalmente artificial en base a chivatos y a desestabilizadores, ¿no? Y conviene resaltar a esos colectivos clandestinos totalmente alegales que se dedican a eso. Es que no es la primera vez que ha pasado. En distintas unidades se ven afectadas periódicamente, hay un incendio y desgraciadamente, pues, digamos, la política de comunicación del ejército es inexistente y al final el cese ha tenido lugar pues en menos de, iba a decir 24 horas, es que yo creo menos de una hora. Es que pero bueno, no sé si don Fernando, antes de ceder la palabra al teniente general, estamos con poco tiempo, pero ¿quiere comentar algo don Fernando?
es que a lo que han dicho ya mis compañeros poco hay que añadir, salvo el tema de la persecución que se hace de determinadas ideas, sobre todo la persecución que se hace de la participación del ejército en actos religiosos, donde más o menos muchas veces se llegó a prohibir lo que habían sido participaciones tradicionales. Y bueno, pues son unas corrientes que lo que tratan es de desvirtuar los ejércitos y bueno, pues por esas personas que recuerda aquellas antiguas juntas de defensa que buscaban cómo, digamos, conspirar y medrar apoyando a políticos frente, digamos, a lo que eran los militares de carrera y profesión. Pues he quedado dicho eso y cedo rápidamente la palabra al teniente general. Adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, para cerrar un poco el tema, que es muy desagradable, decir simplemente que el comunismo, entre otras cosas, esa extrema izquierda que nos está gobernando, pues emplea la infiltración. Y no cabe duda que ya lo dijo el ex vicepresidente Iglesias, que Podemos tenía infiltrados en los ejércitos gente de su ideología. Eso es facilísimo. Se abre la puerta para ingresar, pues ahí colocan a sus peones para que estén haciendo el daño que están haciendo en el ejército. No cabe duda que esta actitud del teniente, del capitán en este caso, pues oye, yo no sé si la velocidad con que el mando militar, si es que ha sido el mando militar el que ha actuado o ha dejado que actuaran por él, ha sido de una velocidad que ya me gustaría a mí que lo tuvieran para quitarse de en medio esa célula de infiltrados que están haciendo tanto daño a las Fuerzas Armadas. Medios tienen para hacerlo, es cuestión de tomar decisiones olvidándonos de presiones políticas. Yo ya escribí en el año 2017, un artículo sobre la neutralidad del soldado. El soldado, por supuesto, tiene unas connotaciones de servicio a España, no a ningún partido en concreto, que le hace no tomar partido, valga la redundancia. Pero no cabe duda que ante una división como está ocurriendo en España desde hace ya unos años, la perfecta postura de las Fuerzas Armadas es la defensa de España y estar con los españoles que defienden a España, no con los que las quieren romper o la quieren convertir en una cosa extraña. Y yo ahí hago una llamada al mando en activo de los ejércitos para que actúen y tomen medidas para evitar eso. Si están reclamando en el Congreso ese proetarra, que no me acuerdo ahora el nombre que han mencionado, Iñárritu. El coronel, está pidiendo a Defensa que diga a ver quiénes son los militares fascistas, franquistas y demás que están ahí. Oiga, y los comunistas, filoetarras y separatistas que están ahí metiendo cizaña de forma escondida. En el otro lado no hacen más que cumplir con su deber y con el juramento que han hecho. Estos señores no tienen nada que ver con eso. Luego el mando tiene que tomar medidas para evitar el tema ese. Y con la velocidad que han actuado ahora, yo la verdad es que no lo veo en el otro sentido en absoluto. Y luego, por último, la actitud del capitán. El capitán creo que salía a hacer un ejercicio, se ha hecho el ejercicio que estaba ordenado y ha encontrado un hueco para, por su iniciativa, hacer un acto que no implicaba
dejar de cumplir la misión que tenía encomendada, pues yo creo que si hubiera sido en otro sentido, posiblemente le hubieran incluso ascendido. Pero claro, como lo ha hecho con arreglo a la tradición del ejército español en todas las épocas, porque yo he salido de misión y hemos tenido nuestro acto de despedida y nos han bendecido y nos han dedicado toda clase de beneplácitos y nos han encomendado para que tuviéramos éxito y no tuviéramos bajas a todos los santos del cielo. Y no pasaba nada. A ver ahora por qué con este capitán, porque bendiga el banderín, porque él considera oportuno que su compañía esté, mientras esté cumpliendo la misión que le han encomendado, y no se haya pasado ni de hora ni de nada de esfuerzo al resto. Aquí están diciendo ya que se ha obligado a los ateos a arrodillarse, en fin, lo de siempre. Lo de siempre. Tenemos lo que tenemos porque también nos dejamos. No hay que dejarse. Eso es mi último mensaje. Muy bien, pues ha quedado perfectamente claro. Desde luego, yo creo que hablo en nombre de todos, nuestro apoyo a ese capitán de la Pica en Flandes. Hay que hablar en estos términos, el apoyo del mundo cívico-militar, y simplemente añadir una mínima cuestión que es muy relevante, que es que esta noticia en las redes sociales ha producido el efecto adverso. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente mayoritariamente ha apoyado a ese capitán, ha apoyado esa bendición, ha apoyado ese pater y ha apoyado lo que es una basílica abierta al público como es el Valle de los Caídos. Con lo cual, al final, la imagen ha sido de una fuerza visual que ha cruzado todo el mundo. Y la gente cristiana, que es la mayoría del mundo occidental, está feliz. Así que muchas gracias, mi capitán, en nombre de la Pica en Flandes, por ese acto, digamos, de dignidad, de caridad cristiana y de lealtad a la tradición de las Fuerzas Armadas Españolas. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Ahí está la Pica en Flandes. Seguimos vigilando, digamos, el mundo civil militar. Muy buenas tardes a todos.